La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijol. Renzo Caputo y Pablo Páez, ingeniero, lindo día de radio. ¿Cómo anda, Cristian? Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Cristian, Renzo te habla, ¿cómo estás? Contanos el tema de las heladas, ¿no? Vamos a hablar hoy día de las heladas de San Juan. Es un tema que siempre... Es un tema muy interesante y extenso. Sí. Vamos a tratar de resumirlo lo más posible. Es el momento de comenzar a pensarnos y hablar en heladas, ¿sí? En el agro. Es justa la fecha cuando comenzamos en agosto, porque comienzan algunos cultivos, principalmente los más tempranos, como los almendros, ¿sí? Comienzan allá a haber cumplido sus horas frío y comienzan a despertarse, ¿sí? Y tenemos todavía entre agosto, septiembre, la posibilidad de tener alguna helada tardía, y esa puede llegar a afectarnos, no solamente a esos que hemos mencionado, sino también a los demás cultivos, que bueno, hemos tenido algunas experiencias años anteriores. Y por eso es importante comenzar a pensarnos y comenzar a pensar nuestra finca, nuestra propiedad o la explotación agrícola que tengamos en este contexto. Siempre, obviamente, desde el punto de vista si podemos hacer algo, ¿no? Si podemos tener la posibilidad de mitigar esos efectos de las heladas. Para ponernos y posicionarnos, este año ha sido un año bastante atípico tal vez de los últimos años que veníamos registrando heladas, ¿sí? Por ejemplo, hasta ahora ya llevamos 40 heladas o 40 días que hemos tenido heladas. Las temperaturas más bajas han oscilado entre los 8 y 9 grados bajo cero en la zona más baja del Valle de Tulum, podemos comentar eso también. Y comentarles que, bueno, por noticias así que he recibido, algunos mensajes y demás de algunos productores almendreros, ya algunas variedades han iniciado su proceso de floración. Entonces es momento, como les decía, pensarnos en los controles. Y si les parece, podemos mencionar algunos de ellos que podemos ir pensando o comentarle a los productores que pueden ir pensando de sus propiedades. Dale, perfecto, a ver, adelantemos eso porque es lo más urgente ahora para estar preparando esa lucha. Exacto. Contra el... Bueno, podemos pensarnos desde dos puntos de vista, un control pasivo o un control activo. Un control pasivo significa que no voy a introducir nada a la finca o voy a mitigar el efecto de la helada con ninguna cuestión de gastos, ¿sí? Por así decirlo. Simplemente son tareas que uno no puede realizar y cuestiones que nos permiten, en definitiva, cuidar, ¿sí? O tratar de retrasar el efecto de la helada en nuestra propiedad. Y de ellos podemos nombrar algunos. Por ejemplo, tener suelos que estén desnudos, ¿sí? Es decir, que no tengan maleza. ¿Por qué? Porque el que acumula el calor durante el día, ese calor que viene del sol, es el suelo, y contra mayor cantidad de calor podamos acumular en ese suelo, es lo mejor. Entonces, si tenemos malezas o rastrojos en el suelo, eso no nos sirve, no nos ayuda, ¿sí? A acumular la mayor cantidad de calor posible en el suelo para una noche de helada. Entonces, mantenerlos limpios, mantenerlos compactados, ¿sí? Al referirme a compactado, es decir, que no estén sueltos. Si están sueltos, arados y demás cuestiones, también tenemos mucho aire en ese suelo. Y el aire tiene la característica de no guardar ese calor, ¿sí? Nosotros necesitamos al suelo que lo guarde, o al agua en su defecto. Y ahí va el tercer punto dentro de las medidas preventivas o pasivas, que es si podemos, ya sabéis en el contexto que estamos hídrico en la provincia, pero si podemos mantenerlo húmedo en capacidad de campo, no encharcado, sino en capacidad de campo al suelo, puede ser otra medida para poder acumular la mayor cantidad de calor posible en el suelo y mitigar esos efectos de helada. Bien. Una cuestión más ahí que a veces suelen consultarnos, que es el respecto al riego. Si cuándo regar o cuándo mantener húmedo o darle humedad a ese suelo antes de la helada. Actualmente con la tecnología y sobre todo en nuestro celular tenemos disponibles distintas aplicaciones que nos dan sistemas de alerta temprana que tiene el servicio meteorológico u otras aplicaciones que nos pueden advertir de heladas que podemos tener o de fenómenos meteorológicos extremos. Entonces, estar atento primero a eso es muy importante, y una vez que estamos atentos, más o menos entre 3 y 5 días, ¿sí? Esas alertas tempranas salen, ¿sí? Antes que ocurra el evento. Entonces, prepararnos para eso con un riego
es interesante. ¿Por qué no agua líquida que quede sobre? Algunos pueden pensar que un poco de agua líquida suelta ahí puede ser beneficioso. No, no es beneficioso, porque durante el día una superficie de agua líquida actúa como un espejo, ¿sí? Acumula calor, pero no lo suficiente y no lo que podría acumular si estuviera húmedo, ¿sí? Porque gran parte de esa radiación es reflejada, ¿sí? Y no llega y no se queda en el suelo. Bien, Una vez, pensadas estas tareas o cuestiones pasivas, podemos pensar o hablar de las activas, pero en esas ya requerimos una inversión, y ahí está la cuestión, ¿no? Depende mucho de la explotación agrícola que nosotros tengamos. Claro, una de las preguntas que nos hacían siempre, para ir terminando un poco también, ¿qué hacemos en un jardín con el tema de la helada? Así que, bueno. Y en un jardín es algo más chiquito y es donde podríamos ponerle un poquito más de atención. Claro. Primero tenemos que identificar qué especies o qué plantas tenemos nosotros que pueden ser afectadas por helada. Lo podemos saber por dos cosas: por el conocimiento del viverista que nos vendió la planta y que nos dijo esta sí, esta o no es sensible a las heladas, o por conocimiento propio, ¿sí? De años anteriores, o porque nosotros sabemos, ¿sí?, qué pasa o no con eso. Una vez identificada la especie que tenemos que ver qué es lo que es. Y es una especie que tiene un desarrollo en el suelo, rastrera, que se le suele llamar técnicamente, si es un arbusto, si es un árbol, ¿sí? Si es un árbol, por ejemplo, muchos solemos tener en nuestros jardines un durazno, un ciruelo, ¿sí?, en el frente o en el fondo de nuestras casas para tener algo de fruta. Bueno, retrasar lo más posible la poda podría ser una de las opciones. De esa manera, ¿sí?, estamos jugando un poco ahí con esa fecha de inicio de floración o brotación de esa especie. Eso podría ser una cuestión. Y ahora, si son arbustos, por lo general suelen vender, ya se ha hecho muy extensivo eso, el famoso uso de mantas térmicas. De mantas térmicas, sí, muy bien. Bueno. Lo suelen vender en las casas de agroquímicos que tenemos acá en la provincia, se suelen vender por tramos, y que podemos comprarlas y podemos usarlas para eso. Pero recordemos que las mantas térmicas tienen una limitante, que la manta térmica solamente, ¿sí?, más o menos por los estudios que se realizaron, no más de 2 grados y medio bajo cero es lo que te protege. Bien. Pasada esa temperatura ya no es efectiva la protección que nos puede dar. Bueno, Cristian, la verdad que el tema da para muchísimos más, hay muchos sistemas de control y explicar bien cómo es el fenómeno de la helada, pero la verdad que, bueno, si querés agregar algún detalle más antes de cerrar. Para ir cerrando, bueno, un poquito ahí en la cuestión de que vos nos consultabas sobre los jardines, ahí sí podemos aplicar esta práctica pasiva que al principio hablábamos de mantenerlo húmedo. Y podemos hacerlo obviamente con conciencia, el uso racional del agua, podemos mantener húmedos esos suelos y nos puede ser una muy efectiva práctica de control de helada. Perfecto. Bien, bueno, ingeniero, sinceramente muy productivo, muy interesante lo que siempre nos cuenta. Vamos a seguir convocándolo para que nos siga contando algo relacionado al tema de clima. Que tenga un lindo sábado, disfrute este día y que pase muy bien el fin de semana, ingeniero, que esté muy bien. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a todos.